Bueno, lo primero es como recordarles que lo que vamos a explicar el día de hoy tiene que ver con la entrega de nuestro parcial final, cómo se van a suceder las exposiciones. Es importante entonces recordarles que esto no es un trabajo que se acaba de iniciar, sino que es un trabajo que se ha venido desarrollando en cada corte. Digamos, el primer corte exploramos el diagnóstico, en el segundo corte y en algunos de los talleres lo que tenía que ver con las causas, con la prevención y el control. Entonces, por ejemplo, esperaría que ya en estas alturas del partido, con lo que se ha ido desarrollando, podamos es simplemente ya ponerlo sobre el PowerPoint y que sea algo muy fructífero para todos. Entonces, en ese orden de ideas, básicamente lo que se presupone es aproximadamente 15 minutos de exposición, ¿vale? Profe, es que mi compañero, mi compañera no está respondiendo. Es que yo me reúno siempre y él nunca aparece, es que no contesta. Pues muy sencillo, usted lo saca y trabaja solo con la persona con la que sí está trabajando. Que esa persona, si no tiene nada, pues no tiene nada. Es problema de cada uno. Digamos, ustedes en este momento no están en el colegio, están en la universidad y eso implica pues asumir una responsabilidad un poco mayor, ¿vale? Ustedes no tienen por qué estar detrás de su compañero, ve, por favor, reunite conmigo, ¿no? ¿No te quieres reunir? Perfecto, hacen su trabajo. ¿Listo? Sí, sí. 15 minutos de exposición. Por tanto, cada participante va a hablar en la exposición. No es como que uno se sentó en la palabra 15 minutos y esa es la nota del grupo. No. Si ustedes lo notaron, pues en el parcial fue individual, prevención y control. Las dos últimas preguntas. Entonces, vamos a respetar ese espíritu no de competitividad, porque lo que hemos tratado de hacer es trabajo en equipo, sino que a veces hay personas que les gusta aprovecharse del otro. ¿Bien? Entonces, 15 minutos. O sea que no estoy apuntando a dónde. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. ¿Listo? En esos 15 minutos, básicamente, vamos a organizar. Nosotros hemos hablado de una impresión diagnóstica que se da acorde con el DSM-5. ¿Vale? Entonces, no, profe, es que nosotros hicimos un resumen de la película porque es que nosotros no la pudimos encontrar. ¿Qué es importante? Yo puedo presentar mi resumen de película, pero es mucho más potente para que los compañeros recuerden de qué estamos hablando si presentamos un fragmento de una escena donde la sintomatología, porque recuerden que la impresión diagnóstica, ¿vale? Esta impresión diagnóstica tiene unos síntomas, ¿vale? Esos síntomas son prácticamente características. Entonces, si la persona se comporta, habla, entonces esas características se le denomina una sintomatología y a esa sintomatología le corresponde una categoría de diagnóstico. Cada película trataba de abordar una problemática en especial. Hay películas que desarrollaban varias problemáticas, es decir, habían personajes de la película que uno tenía depresión, otro tenía un desorden obsesivo compulsivo, ¿vale? Entonces, de lo que nosotros vamos a concentrarnos es en uno
prácticamente de esos diagnósticos, porque 15 minutos no nos alcanzaría para hacer lo mismo que les voy a explicar ahora para cada uno de los diagnósticos. Si tengo una película donde tengo distintos diagnósticos, elijo uno y ese es el que voy a presentar en mi exposición, ¿vale? Entonces, por tanto, la primera diapositiva, diapositiva número 1, es el diagnóstico, ¿vale? Y los nombres de los integrantes, ¿vale? Entonces, ¿quiénes componen este grupo? Pepito, Juanita y Leonardo, ¿sí? Y vamos a trabajar la depresión, ¿bien? Listo. Segunda diapositiva. Vamos a colocar entonces en esta segunda diapositiva un fragmento, ¿vale? De máximo 2 minutos. No vamos a colocar la película completa. Vamos a colocar 2 minutos máximo. Entonces yo puedo seleccionar estos 15 segundos de una crisis que presentó, estos otros 20 segundos de otra situación, una imagen que me impactó de la película, me impactó bastante. Pues yo voy a ir recortando, grabando. Para eso, así como ustedes hacen sus estados y pueden hacerlo, yo me imagino que también van a poder hacerlo fácilmente con la película que ya han elegido. No, profe, yo no sé cómo de... A ver, uno ve los estados de WhatsApp y se da cuenta pues que son muy buenos en hacer sus historias y demás. Entonces, fragmentos de la película, máximo 2 minutos, ¿listo? Máximo 2 minutos. Y a partir de aquí es donde vamos a tratar de no repetir información, ¿vale? Es decir, si ustedes notan, hablar de causas, de etiología, muy seguramente lo que yo mencione en etiología de causas, si yo voy a hablar de psicofisiología, porque una de las temáticas que íbamos a abordar, nosotros íbamos a abordar 4 temáticas. Una era la etiología, otro era la psicofisiología, otro era la prevención y el control, y otro era la rehabilitación, ¿cierto? Por tanto, yo no quisiera repetir información, yo quisiera aprovechar mis 15 minutos para que mis compañeros aprendan lo más que puedan sobre lo que yo aprendí. O sea, aquí nos vamos a poner súper generosos. Y es, si una causa está relacionada con lo psicofisiológico, pues yo para qué la voy a tocar en etiología, más bien la toco en psicofisiología. ¿Bien? Y toco en etiología causas que no vaya a abordar a nivel psicofisiológico. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, ¿qué estamos diciendo? Que si, por ejemplo, en la depresión nos están hablando de la participación de un neurotransmisor en particular, ¿vale? Y esa es la causa de la depresión, entonces yo no lo voy a hablar en términos de causa, sino que lo voy a tocar en términos psicofisiológicos. ¿Cómo es un cerebro de una persona deprimida? Ah, vale, es un cerebro que tiene estas características. Entonces, vamos a empezar, que me parece como lo más claro para todos, para que no nos confundamos, que en la tercera diapositiva empecemos por el aspecto psicofisiológico. Es decir, si habla del sistema nervioso central, si habla de sistema nervioso periférico, si habla de hormonas, si habla de neurotransmisores, pues va a ir en esta diapositiva. ¿Cuántas vamos a mencionar? Por lo menos una por cada integrante. ¿Eso qué significa? Que cuando se ponga la diapositiva psicofisiología, va a haber uno de los integrantes que va a mencionar lo que aportó a nivel psicofisiológico en su grupo, luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. Por tanto, no es una diapositiva cargada de texto,
sino que podríamos pensarlo como una tabla de contenido, muy esquemática, muy visual, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero decir, mira, es que me encontré este artículo que muestra el cerebro y la ubicación, y fíjense cómo se ve un cerebro de una persona con depresión, pues perfecto, puedo poner la imagen de ese cerebro, la captura de pantalla y yo hablo sobre esa captura. Fíjense en esta estructura, fíjense en estas características, ¿vale? Porque lo que nos importa es que no cumplir con la tarea. O sea, no es, esta es una tarea para la clase, sino que lo que queremos hacer con esto es que cuando estemos en noveno semestre, en décimo semestre, realizando nuestras prácticas, y ustedes tengan un paciente con depresión posiblemente, ustedes puedan decir, vale, significa entonces, y que recuerden un poco, porque no se dijo por decirlo, sino que se hizo con una finalidad de pensar en términos de características psicofisiológicas de ese diagnóstico, ¿vale? Entonces, el sistema hormonal, ¿por qué es importante? Porque es que es prácticamente como si fuera un cerebro en particular. Ese sistema eh, incide, digamos, en la sintomatología. Si yo tengo, eh, digamos, un hipertiroidismo, un hipotiroidismo, mi conducta se va a ver afectada. Voy a parecer como si estuviera deprimido, pero realmente lo que tengo, pues es un mal funcionamiento de mi glándula tiroides. Entonces es importante, digamos, pensar un poco en incluirlo. Me hubiera gustado incluir también el sistema digestivo, porque también, digamos que hay relación entre nuestro funcionamiento gastrointestinal y nuestro estado emocional. Entonces, a veces cuando estamos estreñidos, cuando estamos con alteraciones gastrointestinales, normalmente nuestro cuerpo habla, la forma emocional o nuestras emociones y nuestro procesamiento de ellas. Entonces, vamos a dejarlo en el sistema central, periférico, neurotransmisores y hormonas. En el periférico, muy seguramente sí encontramos, por ejemplo, alucinaciones. Entonces, si hay algún tipo de explicación desde los nervios aferentes, eferentes como tal, ¿listo? Y eso a nivel psicofisiológico. ¿Cuántas diapositivas se pueden ir ahí? Las que ustedes necesiten para que eso quede no sobrecargado, sino que visualmente no esté lleno de texto, sino que sea esquemático, muy, muy claro, transparente, preciso. ¿Sí? La diapositiva número 4, vamos entonces a trabajar sobre las causas. ¿Qué sería lo que llamamos etiología? ¿Vale? Es esto. Esto es lo mismo. Etiología, causas, es lo mismo. Por tanto, yo no voy a repetir información. Si ya trabajé causas psicofisiológicas, pues ahorita me voy a focalizar en otras causas diferentes. Sí, claro. Ujú. Más que nada, a ver, esa pregunta, digamos que es una pregunta importante porque es una pregunta que a ustedes los va a atravesar durante su formación hasta llegar a ser profesionales incluso. Porque es una pregunta donde a veces podemos confundir la causa con el efecto o con el síntoma. Entonces, para poner un ejemplo, si a ti te duele la cabeza, ¿vale? ¿Esa es una causa de algo o es un efecto de algo? Pregunto. Si te duele la cabeza, ¿es causa o es manifestación? Es efecto. ¿Es una señal de que algo está funcionando mal o es la razón de que
está funcionando mal ese efecto. Entonces, yo me tomo un Dolex, ¿vale? El dolor de cabeza disminuye, el efecto, el síntoma, lo que me aqueja, desaparece, pero yo no sé por qué me duele la cabeza, ¿vale? Es decir, no desconozco la causa. Volviendo a tu pregunta, los niños que no juegan, los niños que están aislados, ¿vale? ¿Son causas o son manifestaciones? Un niño que no juega es señal de que algo está pasando, que no es normal. Un niño que tú lo llamas por su nombre y no responde, no voltea a mirar, tú le dices Alejandro, y Alejandro está en otro lado. Alejandro, no responde y tiene 1 año. Es una manifestación de un problema. No sabemos cuál es la causa de por qué no responde. Ujú. Vale. Aprovecho con lo que acabas de decir para una pregunta que hacían en el horario de la mañana. Decían, si yo utilizo una página web, ¿eso me sirve como referencia? Entonces, no. Digamos que nosotros vamos a utilizar una base de evidencia, ¿vale? Es decir, vamos a pensar que el mundo, entre más ancho el horizonte, más margen de error tengo, y que a medida que se hace más estrecho el horizonte, menos margen de error tengo. En este tránsito que tengo aquí, son el conjunto de evidencias que yo me encuentro en la literatura. Entonces, aquí en la base encuentro páginas web, encuentro estudios observacionales, encuentro investigaciones de todo tipo. Pero a medida que voy subiendo en la pirámide, el diseño metodológico, es decir, la manera en que nos acercamos al problema, el margen de error es mínimo. Se empieza a tratar de disminuir al máximo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, aquí encontramos ensayos clínicos, revisiones sistemáticas. Entonces, si tú estás leyendo la Organización Mundial de la Salud, tú estás leyendo el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el Ministerio de Salud y Protección Social colombiano, el blog de un psicólogo, Psicomente, Wikipedia, etcétera, ¿vale? Normalmente ellos se basan en unos artículos. Ellos te van a decir, esto que yo acabo de plantear, esto que yo acabo de decir, y ponen un numerito, la referencia a Vancouver. Entonces, por ejemplo, dicen, la depresión se debe a problemas familiares. Entre paréntesis, 1. Y tú vas a mirar el número 1 y dice Jacobson 2020. Entonces, la idea es que tú leas a Jacobson directamente y verifiques y digas, ¿dijo Jacobson que la depresión se da por problemas familiares? Sí, lo dijo. Ok, entonces lo voy a citar directamente. ¿Por qué es importante la cita directa? Porque Sócrates dijo, conócete a ti mismo. Luego Daniel dice, mira, yo estoy pensando que es mejor conocernos a nosotros mismos. Y entonces yo, en mi trabajo, digo, Daniel, ¿cómo es que es tu apellido? Díaz. Entonces, Díaz, 2021, menciona que es importante conocerse a sí mismo. Por tanto, Sócrates, fuera del mapa de citación, ¿sí? Por eso es importante nosotros tratar en la medida de lo posible de ir a las fuentes directas, ¿vale? Entonces, estoy leyendo una página que dice que eso lo sacó de un artículo. Vale, voy a ir al artículo directamente. Y si en el artículo, porque puede pasarles, en el artículo dice que lo que están diciendo lo sacaron de otro autor, pues voy a ir a ese autor directamente. O sea, siempre vamos a tratar de buscar
evidencias primarias de información, no secundarias, no terciarias. ¿Mm? Entonces, por eso es importante que tú digas, vale, porque si tú afirmas, por ejemplo, que la esquizofrenia, una de sus causas es el exceso de videojuegos, ¿vale? Uy, yo voy a decir, uy, ¿cómo así? Porque yo conozco muchos niños que juegan y no han desarrollado esquizofrenia. ¿Cuál es tu fuente? ¿Sí? ¿Cuál es tu cita? ¿Dónde te basas para decir eso? Y tu fuente, digamos que es Wikipedia. Entonces uno dice, vale, pues quizá no sea tan cierto, ¿cierto? No te creo tanto eso de que la esquizofrenia se deba al abuso de los videojuegos. Bien. Mientras que cuando hacemos cita directa, quizá podamos revisarlo. Y aún así, cada uno tiene sus criterios también para valorar esa evidencia. Entonces, yo miraría revista, miraría otras cosas, pero por lo pronto, simplemente vamos a fuentes directas y ya. ¿Listo? ¿Sí? Mm, ok, no, decía en el parcial hablábamos de prevención y hablábamos de control, ¿vale? Entonces, tú tenías tu diagnóstico en mente y frente a ese diagnóstico me mencionabas cuál era ese diagnóstico, entonces me decías depresión. Vale, frente a la depresión, ¿cómo prevengo la depresión? Y me hablarías de eso. Y en lo que es el control, me hablarías de eso en particular. Entonces, ¿qué diferencia hay entre prevención y control? Prevenimos antes de que se den los síntomas. Entonces, supongamos que yo tengo una abuelita que sufrió de depresión, mi mamá tiene depresión. Entonces, la probabilidad de que yo tenga o desarrolle depresión, estoy un poco más, es más fácil para mí que yo esté en esas condiciones de desarrollar depresión. Entonces, ¿cómo puedo prevenir que yo desarrolle depresión? De eso habla la de prevención. ¿Qué podemos hacer para... Tú en estos momentos no tienes ansiedad. ¿Qué podemos hacer para prevenir que te dé ansiedad? Y así para cada uno de los diagnósticos. ¿Qué podemos hacer para prevenir antes de que se manifieste la problemática, los problemas como tal? Vale, solamente va a aparecer en en la segunda diapositiva, donde tenemos los fragmentos de la película, porque lo que queremos es un poco que cuando tú hables de depresión, venga una imagen de esa película, de ese fragmento, de esa escena que te impacta y dices, wow, así es la depresión, yo no me la imaginaba así, ¿vale? Ahora, controlar, controlar es cuando ya tienes esa problemática y lo que quieres es disminuir la manifestación de síntomas, paliar los síntomas, ¿vale? Entonces la diferencia entre prevenir y controlar está básicamente en el tiempo. La prevención es antes de que te dé y el control es durante, cuando lo tienes. ¿Cómo disminuyes la manifestación de síntomas? ¿Vale? Entonces, lo de las causas, es importante que recordemos que estas causas, espera que como aquí se apagó esto, cuando ustedes los virtuales no hablan, se apaga y a veces ustedes están hablando por ahí, a veces, o tienen alguna pregunta. Entonces, en causas, recordar que no vamos a repetir información, por tanto, aquí hablaremos de causas que no están a nivel orgánico, vamos más bien, no están en ninguna de estas circunstancias. Aquí pueden ir genes, aquí puede ir familia, aquí puede ir el ambiente. O sea, un poco la causa aquí es un poco más ambiental
más genética y acá es un poco más cerebral, ¿vale? Más fisiológica, más orgánica. Bien, entonces, importante eso. A veces, por ejemplo, la quimioterapia modifica el ADN. Entonces, si yo tengo cabello liso y me expongo a quimio, puede que mi genética cambie y cuando me crezca el pelo me crezca crespo, ¿vale? Entonces, chévere que uno pueda como identificar qué puede alterar, ¿cierto? A una persona para que desarrolle depresión, qué puede causarla, ¿vale? Así como en el autismo, por ejemplo, uno dice que los niños tienen 4.5 veces más probabilidad de tener autismo que las niñas. Entonces, una causa de autismo puede ser hombre o ser mujer, según la epidemiología, sí, ¿vale? Entonces, vale, una causa puede ser también, si soy hombre, soy mujer, ¿tiene algo que ver? No tiene nada que ver. Ser pobre, ser rico, me protege. Comer bien, me protege, ¿vale? Entonces, aquí es un poco como ampliar el espectro para decir, vale, ¿qué incide sobre? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Porque realmente el motivo de consulta, pongámoslo en lo que ustedes estudian, yo consulto porque me siento triste, porque, ¿vale? Entonces ustedes luego dicen que mi diagnóstico es la depresión, ¿vale? Yo, de alguna manera, yo sé que me siento triste y que de alguna manera, muy seguramente puedo tener depresión. Entonces no me estás ayudando mucho, porque me estás diciendo algo que yo casi que yo ya puedo saber. Pero, ¿dónde me puedes ayudar tú mucho? En qué causas me pueden estar afectando en este momento por las cuales yo estoy presentando depresión. Y entonces aquí voy a hacer un paréntesis, no se los voy a pedir en este momento, pero sí se los voy a pedir cuando estén por allá en noveno, décimo. Pero es importante que lo vayan pensando desde ahora. Y es que la intervención nuestra como psicólogos, ¿vale? Depende también de las causas que yo identifico para intervenir. ¿A qué me refiero? Si yo solamente nombro causas orgánicas biológicas, entonces ¿yo qué puedo hacer como psicólogo? Muy poco. Si yo digo que la causa es porque tienes un gen, si la causa es porque tienes una recepción anormal y todo eso es biológico, ¿qué puedo hacer yo como psicólogo? Pues lo único que puedo hacer es decirte, mira, te recomiendo que vayas con el genetista, que vayas con el médico, con el psiquiatra, ¿vale? Entonces, lo que quiero decirles es un poco a que cuando estemos planteando nuestras causas, si bien ahorita es un abrebocas de causas, cuando estemos más grandecitos, tratemos de focalizar nuestras causas en aspectos que sí podemos intervenir. ¿Para qué? Para que yo sepa que sí depende de mí y lo que no depende de mí, ¿a quién se lo remito? ¿Vale? ¿Con quién me apoyo? Ve, te recomiendo que vayas con el nutricionista porque es que una de las causas de es el bajo consumo de fósforo, no sé, calcio, que sea, ¿vale? Porque lo sé, lo estudié por allá en segundo, ¿sí? Pero yo no soy nutricionista, entonces te recomiendo que vayas con un nutricionista y que balancees tu dieta porque eso va a incidir en que mejores. Y además vamos a hacer psicoterapia. Entonces una mirada un poco más compleja, un poco más integral de una manifestación de síntomas que se llama depresión, ¿vale? Entonces, causas, vamos a tratar de que esas causas sean ambientales, que encontramos ahí, exposición a qué estresores ambientales, vale, tuvo una mamá maltratadora, eso puede ser una causa, da lo mismo que sea mamá, que sea papá el que maltrata, es igual, el asunto es que sea maltrato. ¿Qué causa ese fenómeno? ¿Listo? Ahí, tantas diapositivas como queramos. Y ahora, pues nos vamos a ocupar entonces de, como hemos hablado, qué podemos hacer para prevenir, ¿vale? 6, ¿qué podemos hacer para controlar? 7, ¿qué podemos hacer para rehabilitar? 8, ¿qué
serían nuestras referencias. Entonces, significa por lo tanto que si somos 4 estudiantes, ¿vale? En el grupo, por poner un ejemplo, entonces la diapositiva de aspectos psicofisiológicos va a tener 4 subtítulos o 4 ideas. La depresión se da por una baja serotonina. La depresión se da porque los receptores de dopamina a nivel del lóbulo frontal, ¿vale? La depresión, entonces son afirmaciones. Esa afirmación, pues la persona que la aportó, la dice y si necesita explicarlo, lo explica. Si necesita mostrar una imagen, la muestra, ¿vale? Pero esa afirmación va a ir con apellido y año. Entonces, es que somos 7 en ese artículo. Son 7, son 20 autores. Yo no voy a poner los 20, yo no voy a poner et al, sino que voy a poner simplemente primer apellido, coma, año. Entonces, supongamos, Díaz, ¿sí? 2021. Entonces, yo me voy a ir a las referencias y veo a Díaz 2021 con la referencia completa. Ojalá el doy, cosa que yo simplemente dé clic ahí y me mande al artículo donde voy a encontrar la afirmación que usted dijo. Entonces usted dice que por baja serotonina es una causa de, ¿vale? Y eso lo dice Díaz en el 2021. Pues bien, yo voy a buscar a Díaz, voy a darle clic, voy a mirar el artículo y voy a decir, vale, muy bien, sí. Díaz dice que la causa es esa. ¿Listo? Entonces, ¿por qué solo les pido el primer apellido de los autores? Porque de lo contrario, las diapositivas estarían casi que rellenas de apellidos y años, ¿vale? No, lo que importa es la idea y quién la dijo, apellido, año, punto. Yo ya luego voy y miro. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir? Ahí es importante prevenir, controlar. Entonces ya sabemos que la prevención está del lado de evitar, está del lado de que no se presente, ¿vale? Y la rehabilitación está más del lado de si estas están en términos de antes, durante, esta está del lado de la transformación, o sea, está del lado de la intervención. Rehabilitar significa que una habilidad que tú tenías la has perdido. Una función que tú tenías la has perdido. Entonces, por ejemplo, yo muestro eso y digo, ¿qué es eso? Visualmente, la anoxia visual me ayudaría a discriminarlo y decir, vale, sí, es un termo, no sé, de qué color es, etcétera, ¿vale? Si yo no soy capaz de hacerlo por una enfermedad, por algún tipo de sustancia orgánica, entonces yo voy a tratar de volver a recuperar esa función perdida. De ahí viene la rehabilitación. Volver nuevamente a formar algo que se ha perdido por distintas causas. Normalmente la rehabilitación está más del lado orgánico, es decir, sufrí algún tipo de traumatismo craneoencefálico, sufrí algún tipo de enfermedad y esa enfermedad afectó o mi sistema nervioso central o periférico o hormonal y eso está causando que haya una pérdida de alguna función. Entonces, lo que yo voy a hacer es una rehabilitación. Voy a tratar de volver a formar. ¿Qué puedo hacer entonces para intervenir? Entonces, como veíamos en los mesh, digamos que cuando buscábamos nuestro diagnóstico, yo podía leer sobre rehabilitación. ¿Vale? ¿Cómo se rehabilita este problema? Si tengo depresión, ¿qué debo hacer para intervenirla? ¿Cómo la manejo? ¿Vale? ¿Cómo la manejo? Y ahí el asunto no es tanto que ustedes vengan acá a decirle a su compañero, mire, usted primero, segundo, tercero, no, sino que ustedes digan, por ejemplo, me parece un poco más indicado que ustedes puedan decir, mira, hacer psicoterapia funciona, ¿vale? ¿Y qué psicoterapia funciona? Pues en el que yo leí funciona o mencionaban estas terapias, ¿vale? Que los medicamentos.
¿vale? Los medicamentos también. Entonces, en síntesis, la idea es que mediante esta actividad, nosotros, o sea, lo que yo me imagino en mi mente que va a pasar es, mi nombre es Alejandro Botero y vengo a hablarles de la depresión. Voy a ponerles o a compartirles un fragmento de la película para que ustedes vean, ¿sí? Y sientan lo que es tener una depresión, ¿listo? Y entonces, va, 2 minutos, pam, ¿vale? Entonces uno, ante esos 2 minutos de diferentes situaciones donde vemos a la persona, ¿vale? Nos hacemos una idea de la depresión. Ahora vamos a mirar esa depresión desde los aspectos psicofisiológicos, causas, prevención, controlar, rehabilitar y referencias. Entonces, en síntesis, profe, es que no encontramos tanto de cómo controlarlo, porque, por ejemplo, el oposicionista desafiante, los desórdenes de personalidad, ¿vale? Fragmentado, por ejemplo, la película y demás, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Puede que no me encuentre tanta información. Puede que sean tímidos en decir si esto funciona o no, pero por lo menos es que yo lo reconozca y le diga a mis amigos, mira, sí se puede hacer algo. La investigación ha demostrado que haciendo esto, esto y esto funciona. Algunos han visto, eh, hay un documental en YouTube que se llama Conversaciones con Dios, algo así. Creo que se llama. Voy a buscarlo. Pero es Pirri entrevistando a Garavito, ¿no? Y entonces, él lo que hace es entrevistar a un montón de expertos, psiquiatras, peritos forenses, preguntándoles si hay algo que se puede hacer al respecto con un asesino serial, ¿vale? Y lo que uno le queda después de escuchar todas las entrevistas es no hay nada que hacer, ¿vale? O sea, si él sale, va a seguir haciendo lo mismo que venía haciendo. No hay arrepentimiento, no hay nada. Entonces, la invitación es un poco a que nosotros podamos decir, vale, no hay nada que hacer, pero mientras la persona está, se puede hacer esto, el objetivo podría ser este, que nos podamos hacer una idea general de lo que vamos a encontrarnos. Ahora sí, preguntas. Sí, te haces entender, te haces entender. Y esa es la labor del clínico. O sea, tú dices, mm, eso que tú acabas de decir, mejor dicho, eso es como para uno hacerse, sacar un 5 en términos de lo que uno esperaría de formación clínica en psicología, ¿vale? Porque lo que la compañera acaba de decir es que no existe una sola depresión, sino que existen distintas depresiones dependiendo de la causa, ¿bien? Y por tanto, la intervención debe ser a la causa, no a la depresión, ¿se entiende? Pero estamos en segundo, por tanto te adelantaste como 4 años. Entonces lo que quiero decir es claro, eso es lo que tú tienes que tener en mente siempre, siempre. Vamos a intervenir la causa. Entonces, para el trabajo, si te animas a eso, tú puedes decir, bueno, yo... Ujú. Entonces lo planteas para que los demás recuerden eso, porque eso es como para subrayar. O sea, como cuando uno le dicen el chancuco, o sea, de toda esa información, lo importante es que cuando hay esta causa, mira que sí puedes, ¿sí? Porque de demás, pues uno lo que le queda siempre es eso, una actitud de aprendizaje continuo. Entonces, puedes hacerlo de esa manera. De hecho, yo había pensado en la clase de ayer, yo les estaba diciendo,
que me gustaría que trataran de conectar puntos entre sí, es decir, por ejemplo, cómo se relaciona la causa, o sea, si yo planteé estas causas, pues cómo prevengo que esas causas se presenten. O sea, si la causa es tener una familia disfuncional, pues prevenir sería tener una familia funcional. ¿Cómo hago eso? Entonces la rehabilitación va a estar todo se va uniendo, ¿sí? Porque yo esbocé o preparé o planteé un caso desde la coherencia que tiene todos estos aspectos. Pero como estamos en segundo semestre, entonces la invitación es un poco como bueno, vamos a dar una apertura más bien, apertura o introducción a el diagnóstico desde la perspectiva psicofisiológica, sus causas, la prevención, el control, la rehabilitación. Y listo. Profe, por cada punto de la exposición debería ir entonces, ejemplo, 4 artículos que corresponderían a. Sí, o sea, si somos 4 integrantes, la idea es que por cada integrante aporte al menos una idea. Es decir, sí, el contenido dependerá del número de integrantes. No, profe, es que somos 2, somos pareja, porque sacamos a las otras 2 que no hacían nada, entonces somos nosotras 2. Y hicimos esto, hicimos 4, hicimos 5, hicimos 6, no hay problema. O sea, lo que quiero acá un poco que pase es, eh, ustedes manejan su tiempo, pero el criterio es un poco decirles, desafortunadamente, si uno les dice 2, ustedes ponen 2. Entonces, por el número de integrantes, esa es la cantidad. Si quieren poner más, bienvenido es, ¿vale? No sé qué otras preguntas entonces tienen, porque sería, ¿cuántos integrantes tenemos? Y empezamos. Listo. Porque es que yo me imagino, ¿no? Que lo que hicieron ustedes fue, listo, usted psicofisiología, yo causas, usted, y al final unamos todo eso en un todo coherente. No, todos debemos hablar de todo, ¿vale? Entonces, la invitación es un poco si hicieron eso, que es muy probable que lo hayan hecho, pues me imagino que, vale, listo, mira, léete este artículo que fue el que yo utilicé, porque lo vas a tener que explicar, ¿sí? Vamos a aprovechar el tiempo. O sea, y lo que les decía en la sesión de la mañana era que me encantaría que viniéramos presencial. ¿Para qué día la exposición, profe? Pues lo que les proponía era que aprovecháramos las horarios de clase, es decir, esta clase, siguiente clase, para preparar esa exposición y que vayamos acordando fecha de presentación para que nos dé los 15 minutos y que sin prisa, lento pero seguro, podamos sentarnos a conversar, si quieren traen cafecito, o bueno, lo que quieran tomar, y conversamos sobre lo que vamos encontrando, van a salir preguntas, discutimos, seguimos con el siguiente grupo y así. Sí, porque el asunto no es como por cumplir, ¿no? Presentar por presentar, sino que pues realmente ustedes lo disfruten, ojalá lo disfruten, ¿sí? Eh, eso, en esencia. Entonces, la fecha me gustaría que nos viéramos presencial, eso sí me encantaría, o sea, que pudiéramos venir acá, conocernos, los que no nos conocemos, y, y pues ese día hacemos como un conversatorio ahí sobre este asunto, chévere, tranquilo, ¿vale? Eh, yo pensaría, ¿no? Estamos en la clase número 13, normalmente las clases van hasta la clase 16 y a partir de ahí vienen parciales, o sea, eso nos da alrededor de unas 3 clases nos quedarían y ya luego vienen parciales. Entonces los parciales sería esta exposición. Entonces la propuesta es desde hoy hasta por lo menos 15 días que hagamos asesorías si quieren. Entonces, profe, estoy planteando esto, está claro, quiere mejorar, no entiendo, tal, lo que sea, ¿vale?
y aprovechamos y simplemente nos conectamos o pues yo igual estoy por acá y discutimos sobre cada uno de los grupos, ¿vale? Pero además como para que ustedes aprovechen ese tiempo y lo que han ido haciendo, entonces ustedes no me pueden decir, profe, es demasiado trabajo, porque eso lo pusimos desde el primer, prácticamente a la casi cuarta semana de clase, casi cuarta clase, ya teníamos esto formulado y demás. Entonces, y además, cada corte hemos ido avanzando en algo, se han ido pidiendo entregas de algo. Ahorita lo que hay que hacer es simplemente sintetizarlo. O sea, usted leyó un resto, vale, póngalo en una afirmación puntual, elija si hay una imagen o elija si hay alguna representación gráfica que quiera presentar, una relación, un mapa conceptual, lo que quiera. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen allí más preguntas, que veo que en el chat están escribiendo. Igual aquí les acabo de volver a prender el micro, la salida de audio por si quieren abrir micrófono y preguntar. No, la exposición obligatoria no, no necesariamente. O sea, presencial obligatoria no. La exposición obligatoria sí, pero presencial no. Me gustaría que fuera presencial, sí. Entonces, si no, es que yo estoy en otro país, estoy muy lejos, etcétera, pues no hay problema. Básicamente, tus compañeros que puedan venir presencial están presencial y tú te conectas y lo haces desde tu. Pero eso sí, prende cámara, pues por lo menos. Ahora, mínimamente, pues mínimamente. ¿Vale? ¿No tienen más preguntas ustedes? Listo. ¿Y virtual tampoco? Ok. Bueno. Entonces, voy a pausar aquí la grabación un momento.